Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Shanti Irene. Yo soy Irene y hoy vengo de nuevo con la sección Recreando que tanto os gusta. Esta vez vamos a recrear unas cestas de Anthropology que seguramente habréis visto un montón de veces en Pinterest. Su precio original es de 160 euros cada una y yo haré las dos por aproximadamente 3 euros, que es lo que me costó el hilo de algodón. El resto es todo reciclado. ¿Queréis ver cómo las hice? Acompáñame. El material principal que vamos a necesitar para realizar estas cestas será básicamente cartón y papel craft. Y sí, yo saqué todo esto de un pedido de IKEA. ¿Lo recordáis? Lo único que tuve que comprar fue hilo de algodón, este de aquí que es de 3 milímetros. Y para las dos cestas gasté aproximadamente 120 metros. En total me costó unos 3 euros. También utilicé un poco de cuerda de yute de unos 2 milímetros, esto solo para la segunda cesta. Y además nos vendrá bien silicona caliente, cola blanca, unas tijeras, una aguja de ganchillo y una aguja lanera. Aquí tenemos el cartón y lo primero que haré será cortar una forma redonda para la base de la cesta. Para conseguir la forma me ayudaré de la base de esta otra cesta. Mi círculo mide 30 centímetros. Ya la tengo recortada y Tosti ha decidido que es una buena idea sentarse a descansar ahí mismo. Ahora recortaré un rectángulo para hacer la forma de un cilindro. Yo he decidido que mi cesta tendrá una altura de 39 centímetros y por lo tanto ese es el ancho del rectángulo que estoy recortando. Una vez que está recortado voy doblándolo poco a poco para darle la forma redonda. A veces es complicado trabajar con un gatito muy juguetón. Ahora lo montaremos todo pegándolo con silicona caliente. La base ya está pegada y ahora procederé a pegar el lateral. Como veis, he dejado el cartón un poco superpuesto. Voy a poner bastante silicona, tanto por la parte de fuera como por la parte de dentro. Y por último le doy la vuelta y pego la base también muy bien por fuera. Pues ya tenemos lo que será la estructura de la cesta y ahora vamos a forrarla. He recortado el papel craft en tiras y ahora iré enrollándolas una a una. Así van quedando los churros y ya tengo hechos unos cuantos. No hace falta hacerlos muy perfectos porque según vamos pegándolos podemos ir enrollándolos, pero sí ayuda que ya tengan un poco de forma antes de colocarlos. Como veis ya estoy poniendo la silicona caliente y así es como los pegaré todos uno a uno hasta cubrir toda la estructura. He de decir que al principio los fui enrollando de forma muy irregular porque pensé que todo el conjunto quedaría más natural, pero al terminar el trabajo me di cuenta que los churros quedaban mejor más apretados, por lo menos para mi gusto. Luego veremos la diferencia y cómo lo arreglé. No nos olvidemos también de poner por la parte de arriba para que no se vea nada de cartón.
Pues ya terminé de cubrir todo el cartón y como veis aquí hay una diferencia entre las últimas que hice y las primeras. Como decía, al principio empecé haciéndolo de forma un poco irregular, unas más apretadas que otras porque pensé que quedaría mejor, pero al final me ha gustado más cómo quedó la última parte. Así que voy a hacer más churros, esta vez más apretaditos, y cubriré de nuevo toda la parte de abajo. Lo que haré ahora será forrar la parte de adentro de la cesta. Como lo más probable es que yo la use de macetero, le voy a poner un plástico, pero otra opción sería colocarle una tela. El plástico lo sacaré de una bolsa grande de basura. La voy a recortar y la adaptaré a la cesta. Tolstoy ha decidido que él mismo hará el apaño. Y voilà, aquí está. Ya la tengo colocada y ahora doblaré el borde un poco hacia adentro y lo pegaré todo al cartón con cola blanca. Para rematarlo bien he recortado una tira ancha de papel craft y la pegaré por encima. Esto terminaré de rematarlo luego. Ahora vamos a hacer las asas. Para cada asa he tomado 3 tiras de papel y he hecho una trenza. Pero no se van a quedar así, esto será solo la base. Por aquí he marcado donde voy a hacer los agujeros, por donde pasaré las trenzas. He hecho lógicamente 2 y 2 enfrentados. Y ahora los estoy haciendo un poquito más grandes para que pueda pasar bien la trenza. Con la silicona caliente lo pegaré todo bien por detrás y luego cortaré lo que sobre. También pegaré las asas muy bien por fuera para que queden bien firmes. Y ahora pondré otra capa de papel por la parte de adentro para cubrir bien todo, que quede bien reforzado y bonito. Ha llegado la hora de empezar a decorar nuestra cesta. Toda esta parte de aquí irá cubierta con hilo de algodón. Este es el hilo que yo voy a usar, es un cordón de unos 3 milímetros. Lo que haré para que quede más bonito será tejer una cadeneta de ganchillo. Si no queréis hacer esto, podríais trenzarlo o utilizar una cuerda más gruesa y ponerla directamente. Para tejer la cadeneta y que quede un poco gruesa, utilizaré este gancho de 6,5 milímetros. Ya tengo la cadeneta hecha y voy a empezar a pegarla justo por detrás del asa para que quede esa parte muy bien cubierta y rodearé así todo el borde de la cesta.
Una vez que llego al inicio, lo pego bien a la primera cadena y luego le doy la vuelta para seguir bordeando la cesta, esta vez por delante del asa. En esa zona me aseguro que quede todo bien apretadito para que no se vea nada de papel. Y así seguiremos bordeando la parte de arriba de la cesta. Yo le di 10 vueltas. Estos son 7,5 centímetros y mi cesta mide de alto 39 centímetros. Cuando llego al final, escondo el hilo por debajo de las cadenetas. Así es como se va viendo. Yo os aconsejaría que no pusierais mucha silicona, al menos en la última cadeneta, porque de ahí colgaremos luego otras cuerdas y necesitamos que esté un poco flojo. Más adelante podemos pegarlo mejor. Ahora vamos a proceder a hacer las asas. Para ello haré más cadeneta y la iré enrollando bien por todo el papel. Como veis, yo no he cortado todavía la cadeneta del ovillo porque como no sabía exactamente qué largo necesitaría, pues iba tejiendo más según me hacía falta. Una vez que he terminado, me ayudo con una aguja lanera para introducir el hilo por dentro de todo el tejido. Y así dejamos nuestras asas súper bien rematadas. Ha llegado la hora de hacer el macramé. Con el mismo hilo yo he cortado tiras de unos 120 centímetros, pero me resultaron excesivamente largas. Para el alto de mi cesta, que son 39 centímetros, creo que con 90 o 100 sería más que suficiente. Estas cuerdas las doblamos a la mitad para hacer el nudo alondra. Este nudo es súper sencillito. Como decía, la cuerda va doblada a la mitad y de esta manera la introducimos por uno de los eslabones de nuestra cadeneta. De ahí la importancia de no haber puesto demasiado pegamento en esa cadeneta. Introducimos los extremos de la cuerda por dentro del aro que ha quedado y ya está. Entre nudo y nudo he ido dejando una cadeneta vacía de separación en el medio. Y así he colocado un total de 12 cuerdas. Como veis, las he dejado bien centradas entre las dos asas. Para calcularlo es muy fácil contando las cadenetas que hay desde donde termina el asa por un lado y por el otro. Ahora simplemente vamos atando las cuerdas de dos en dos de la siguiente manera. Lo vamos haciendo flojito con cuidado de que queden los triángulos todos del mismo tamaño. Como veis por aquí la cuerda se está soltando porque no había puesto mucha silicona, pero no pasa nada, cuando termine de hacer todo el macramé lo pegaré mejor. Seguimos haciendo lo mismo en la fila de abajo, pero dejando las dos primeras cuerdas sueltas.
Y así continuamos todo hasta que nos quede la forma de un triángulo perfecto. Y así es como se va viendo. Como veis, las cuerdas me han quedado muy largas. Ahora solamente habría que pegarlo a la base de la cesta y cortar la cuerda que sobra. Pero primero pegaré bien esta cadeneta para que quede todo bien ajustado. Y ahora, como decía, pego las cuerdas a la base de la cesta, de manera que queden bien tirantes. Para finalizar, he decidido rematar el interior de la parte de arriba de la cesta con una cadeneta más. Pues aquí ya tengo la estructura hecha con el cartón, igual que hice antes, solo que esta vez la cesta es un poco más pequeña y mide 32 centímetros de alto y la base 27. Lo siguiente que hice fue forrarla con los churros de papel, exactamente igual que antes. Como veis, ya está casi toda cubierta, pero he dejado un trozo libre para poner primero las asas. Al igual que antes, hice un par de trenzas con unas tiras de papel, agujereo el cartón y por ahí introduzco las trenzas. Luego las pego muy bien con silicona tanto por dentro como por fuera. Una vez puestas las asas, termino de forrar la cesta con los churros de papel. Ahora con la cuerda de yute voy a hacer una cadeneta de ganchillo, igual que hice antes con la cuerda de algodón, y con esto forraré las asas. Ahora vamos a empezar con el macramé. Usaré la misma cuerda de algodón de antes y me ayudaré con una aguja lanera. Con la misma aguja perforo el cartón, es muy fácil, paso todo el hilo y hago un nudo al final para que no se salga. Esta cuerda la voy a estirar bien y la introduciré por la parte de abajo, dándole una inclinación. Así seguiré cosiendo las cuerdas, dejando unos centímetros de separación entre cada una. Este diseño lleva un total de 6 cuerdas, 3 irán hacia la derecha y otras 3 hacia la izquierda, entrelazándose en el medio. El resultado son 2 triángulos opuestos. Haremos el mismo diseño en repetición, pero el siguiente irá entrelazado con el anterior y así sucesivamente. Esto lo conseguiremos empezando a coser desde la segunda cuerda del triángulo que ya tenemos hecho, bien sea el de abajo o el de arriba. En este caso yo empiezo por abajo y llevo la cuerda hasta el otro extremo, donde queremos que el próximo triángulo termine, y así seguiremos con todas las cuerdas. Si empezamos por la izquierda, las llevamos hacia la derecha y las últimas 3 irán al revés.
Para esconder los hilos voy a forrar la cesta con papel. ¿Qué te ha parecido esta idea low cost de hacer cestas? Si te ha gustado tanto como a mí, no olvides darle like al vídeo, compartirlo para apoyar el canal y suscribirte dándole a la campanita para no perderte mis próximos proyectos. Además, si tienes alguna sugerencia sobre algo que te gustaría verme recrear, puedes dejármelo en comentarios o buscarme en Instagram como Shanti Irene. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.